Es que ricasco. Buenas tardes. He controlado los nombres y sé que he hablado de continuar la lucha y he hablado algo de guerrilla y he hablado de Turquía y he hablado de Irán. Vamos a ver si ahora yo soy capaz de hilar algo que nos permita conocer un poco o poder debatir cómo está la situación. Cuando me llamó Viquila para plantearme esta charla fue hará mes y medio, todavía se hablaba mucho de Siria porque estaba fresco el cambio de régimen que había ocurrido en el mes de diciembre. Ahora estamos a primeros de abril y bueno, pues en política como no hay vacío, las cosas van evolucionando y han cambiado unas cuantas cosas desde entonces hasta ahora. Habrá que retomar cuáles son los últimos acuerdos a los que se ha llegado, qué viabilidad tiene, y ya me ha anticipado, dice, seguro que hay que hablar también de los kurdos de Turquía. Entonces, bueno, sí, es inevitable si se habla de los kurdos, hablar de los de un lado y otro, porque a un lado y otro de la frontera tenemos al mismo pueblo y lo que es más importante, tenemos prácticamente la misma dirección política, o esa dirección política aspira a estar a ambos lados de la frontera, ¿vale? Entonces, sí, tenemos que hablar inevitablemente de esas cosas. A ver, no sé cuánto tiempo podemos... Yo voy a intentar no enrollarme, pero me conozco, sé que me enrollaré. Entonces, en cuanto yo voy a intentar poner 8 menos cuarto, menos 10 el acabar, si no me interrumpís, me preguntáis, me cortáis, sin problema, ¿vale? Para empezar a hablar de esto es inevitable acudir al pasado y entonces, nada, muy rápido, ahí tenemos un mapa de la Primera Guerra Mundial. Lo más interesante, lo tenemos en oscuro, son los países de los imperios centrales que se llamaba, ¿vale? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, el Imperio Otomano, Turquía. Lo pongo por dos cuestiones. Pongo esta referencia por dos cuestiones. Una, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en Alemania hay una revolución, no va mucho más allá, pero hemos oído hablar de Rosa Luxemburgo, de Carlos Liebknecht, ¿vale? Y hemos oído hablar de los consejos obreros y la revolución en Alemania. Hay una revolución en Austria que no da mucho de sí, pero sí la hay, y muy importante en Hungría. Seguro que el nombre de Bela Kun puede sonarnos. Hay una revolución en Bulgaria que da paso a una de las primeras dictaduras fascistas que hay en la región balcánica. Y curiosamente, en Turquía, siendo uno de los estados perdedores, no hubo revolución. Y esto es interesante, ¿vale? Porque vamos a encontrarnos con que en toda esta parte sur y lo que se dirige hacia Asia Central, si hacemos una comparación con la llegada del colonialismo a África y a Asia, lo que vamos a ver es que Europa se repartió todo el continente africano, se repartió medio continente asiático, pero curiosamente con el Imperio Otomano, con el Imperio Persa y con lo que ahora es Afganistán no pudo. Y eso tiene su interés, porque si en el momento álgido del imperialismo Europa no fue capaz de someter y de dominar a esos países, eso quiere decir que existían recursos políticos y militares suficientes como para aguantar la presión de las metrópolis occidentales. Y eso va a generar en todos ellos movimientos, vamos a llamar, para entendernos, antiimperialistas, es decir, contrarios a la intervención occidental, a la intervención europea, pero ese antiimperialismo va a estar marcado por un elemento que para ellos es fundamental y es ideológico, es el Islam. Ellos lo que van a utilizar son, para entendernos, los recursos propios, y los recursos propios es el Islam y lo que como civilización han podido aprender para resistir la entrada de Occidente en la zona. Fijaos que en la zona del Mediterráneo, en Egipto, en Argelia, en Túnez, en Libia, Europa entra, se reparte esos territorios. En Marruecos hay un reparto territorial, el Estado español y el francés se reparten eso. Entramos en África, toda la zona de Sudán, en toda esa parte Europa logró entrar, pero en esta zona no. Y no deja de ser casualidad que uno de los puntos calientes en geopolítica a nivel internacional esté precisamente aquí,
lo que implica la revolución islámica de Irán, lo que ha significado, y no sabemos cuánto va a seguir significando, todo el tema talibán en el contexto de Afganistán. Algo que tiene que ver con esto, ¿vale? En Turquía no hubo una revolución. Cuando en toda Europa y a nivel mundial acaba la Primera Guerra Mundial y se dice estamos en medio de una oleada revolucionaria, los turcos, Atatürk, Mustafa Kemal, fue capaz de capear y de surfear toda la oleada revolucionaria a nivel internacional, y en Turquía ocurrieron cosas, pero ocurrieron menos de las que ocurrieron en otros lugares. Y por lo tanto hay una continuidad entre el Imperio Otomano y la República Turca. Es evidente que tuvieron que hacer cambios, pero esos cambios están, por así decirlo, dentro de una continuidad, ¿vale? Pongo este mapa para poder incorporar un dato del que vamos a tener que hablar al final. Fijaos, ese sería el mapa que tenía el Imperio Otomano en el momento en el que acaba la Primera Guerra Mundial. Ese mapa, el Mili-Mishak, el Pacto Nacional lo llaman, es un mapa que no se ajusta, que no se corresponde con las fronteras actuales de Turquía. Y eso tiene su interés. Fijaros, la frontera actual de Turquía haría una cosa así, ¿vale? Y llegaría hasta aquí. Toda esta parte y todo el sur es territorio que no pertenece hoy a Turquía, del mismo modo que no queda nada, o prácticamente nada, en la región de los Balcanes, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que para acabar la Primera Guerra Mundial se firmó un armisticio. El armisticio es un acuerdo político que dice a partir de las 24 horas de tal día cesa la guerra, dejamos de disparar y damos paso a una etapa política nueva. Ese armisticio no se cumplió por parte de Inglaterra. Inglaterra, que había invadido todo lo que era Mesopotamia, todavía no existía Irak, había diseñado una propuesta política, y en el momento en que empieza el armisticio, digamos que Inglaterra no ha cumplido con lo que eran sus objetivos. Y entonces las tropas británicas van a continuar avanzando. Van a avanzar todo lo que hoy es el norte de Irak, la región de Mosul, unas partes de lo que es Siria, toda la zona de Alepo, y la parte de Rojava, donde es la Yazida, donde está toda la experiencia revolucionaria kurda. Ese era un territorio que estaba en manos del Imperio Otomano. Francia y Inglaterra no cumplen y avanzan, ¿vale? Aunque hay acuerdos internacionales que dicen la frontera de Turquía es la que os he señalado antes, esta, el acuerdo es una cosa, pero la sensación es otra. Seguro que habéis oído hablar de Erdogan, el gobernante de Turquía, al que se le denomina muchas veces el nuevo sultán. Para hablar de Erdogan se habla de neo-otomanismo, de nuevo otomano. Ese es el ambiente nacionalista teñido de Islam, ¿vale?, que intenta plantear que en realidad Turquía es algo más de lo que recogen las fronteras actuales. Fijaos, porque Turquía tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es el doble que del Estado español, tiene cerca de 100 millones de habitantes, en todo dobla al Estado español, pero no recoge esta parte que es una de las zonas, básicamente donde hoy está todo lo que es el movimiento kurdo, ¿vale? Es algo que siguen reivindicando y que entienden que si eso hoy no forma parte de Turquía es por la traición de Inglaterra, que no cumplió con lo que eran los acuerdos que correspondían a la negociación del armisticio. En todo caso, el colonialismo había llegado a Oriente Medio, ¿vale? Lo que ocurre es que el Imperio Otomano tenía todavía fortaleza para aguantar. Y va a ser durante la Primera Guerra Mundial cuando Francia e Inglaterra se repartan el territorio de Oriente Medio. Hay un acuerdo, el acuerdo de Sykes-Picot, del que nos enteramos por la Revolución Rusa. Si no hubiera sido la Revolución Rusa, no sabemos cuándo nos habríamos enterado. La Revolución Rusa permitió que toda la diplomacia secreta que se había fraguado durante aquellos años saliera a la luz. Y lo que salió fue que Francia y Inglaterra se habían repartido todo lo que es la zona de lo que ahora llamamos Oriente Medio. Toda esta zona que está de azul sería
una zona de influencia francesa, y toda esta zona que está en un color amarillo, naranja, sería una zona de influencia británica. No hay fronteras en Oriente Medio, se han repartido zonas. Fijaos, porque empezaba diciendo que el colonialismo se había repartido África, ¿vale? Y recordaréis seguro las líneas rectas que hay en el mapa de África. Vale, pues aquí también, en Oriente Medio, nos vamos a encontrar con la presencia, fijaros, porque donde no había rayas, ahora de repente tenemos Siria, Irak, Jordania, Palestina, Arabia Saudí, Kuwait y todo lo que hay debajo, en la parte de abajo de la península arábiga. Inglaterra no cumple con las condiciones del armisticio, pero peor aún, durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra promete a los árabes que si se rebelan contra el Imperio Otomano les va a reconocer la independencia de un Estado árabe y unificado. Ese Estado árabe iba a salir de las montañas del Tauro, que estarían por esta zona aproximadamente, hasta el Océano Índico. Estado árabe independiente y unificado. Y manda a una persona de la que hemos oído hablar, seguro, que es Lawrence de Arabia, a animar, por así decirlo, a la élite política de la comunidad árabe a rebelarse en contra de los gobernantes otomanos, de los gobernantes turcos. Lawrence de Arabia hace su trabajo, pero la diplomacia británica luego hace el suyo y no cumple con la promesa que se ha hecho al pueblo árabe. Peor aún, cuando está prometiendo para la comunidad, para el pueblo árabe, toda esa zona como un territorio independiente, hay otros diplomáticos que en Inglaterra están negociando con un movimiento nuevo que se llama movimiento sionista, que desde Europa se está planteando que quieren una patria para la comunidad judía. Cuando hablamos de la comunidad judía estamos hablando de un pueblo, vale, una comunidad que tiene como elemento identitario la religión. Aquellas personas que practican el judaísmo forman un pueblo, una comunidad judía. Y eso, dicen ellos, es una nación que necesita, para ser respetada como el resto de las naciones europeas, una patria, un país. Y ese es el origen del movimiento sionista. Como necesitan una patria, hay que ponerse a buscarla. Y fijaos, porque en esta primera etapa se plantean la posibilidad de que la patria de los judíos esté en la Patagonia, en Argentina, se plantean la posibilidad, cuando llega la Revolución Rusa, en la zona fronteriza con Corea todavía existe hoy un territorio autónomo de los judíos. Stalin se planteó llevar al pueblo judío para allá, y algunos dijeron que no había que ir tan lejos, que su territorio era el territorio que venía recogido en la Biblia. Y entonces eso se negocia en Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, los ingleses lo que buscan son aliados, y entonces prometen a la comunidad judía el territorio de Palestina, algo que han prometido también a los árabes. Fijaos, porque de la Segunda Guerra Mundial, que rompe Europa en dos, todo lo que era los bloques, el este, el oeste, el muro de Berlín, el telón de acero, todo eso lo hemos superado, pero hay algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial que están todavía sin resolver. Y una de ellas tiene que ver con el origen del conflicto entre Palestina, en Palestina, entre la población árabe palestina y la población judía. Y ahora vamos a hablar inevitablemente del pueblo kurdo, todo lo que hay como consecuencia de este reparto que implica el tener que trazar fronteras y trazar líneas, también todo lo que es la lucha o las reclamaciones del pueblo kurdo tienen su origen en el reparto que se hace de manera arbitraria durante la Primera Guerra Mundial. Fijaos, se hicieron muchísimas rayas, muchas, y se les olvidó una, que era la que correspondía al pueblo kurdo. En realidad se les olvidaron dos. Habían hecho un intento de hacer un Estado armenio, pero durante la Primera Guerra Mundial se habían cargado 1 millón y pico de armenios. Y entonces, claro, si no había armenios, difícilmente se podía sostener un Estado armenio. Pero sí había una población kurda que va a empezar a manifestarse en esos años y, sin embargo, no va a ser atendida, porque de lo que se trataba era de ver cómo garantizábamos que esto artificial que hemos montado como consecuencia de la guerra, Siria,
esto artificial que hemos montado como consecuencia de la guerra a Irak, lo que necesitamos es estabilizarlo. Si incorporamos un lío más, una línea más, que sería la que se corresponde con el pueblo kurdo, esto va a significar que vamos a tener muchos problemas. Bueno, habría que intentar que se viera un poquito más así. Es por ver un poco el mapa de Siria. El mapa de Siria que resulta, ahora es demasiado grande, el mapa que resulta aquí, a ver si lo puedo mover, es un estado artificial, ¿vale? Es un estado que no tiene... ¡Qué torpeza! Vale. Es un estado que no tiene prácticamente ninguna consistencia y eso va a influir en la deriva política que llega hasta hoy. Fijaos, ahí lo que podemos ver más o menos son distritos de la época del Imperio Otomano, pero a mí lo que me interesa es situar dos cuestiones. Esta es una zona de montaña, ¿vale? Y es una periferia del Estado sirio. Y esta es otra zona de montaña que sería, por así decirlo, la otra periferia. ¿Qué hay en el centro? En el centro lo que tenemos es una zona básicamente desértica. Ahí es donde llevaron a los armenios que bajaban de la parte de arriba a la región de Deir el-Zor. Esto es donde murieron los que habían aguantado todo aquel viaje desde la zona del Cáucaso. Y esto hoy es una zona de desierto. Fijaros, porque luego vamos a tener que hablar de Raqqa cuando hablemos del Estado Islámico, ¿vale? Es una zona de desierto. Aparece el reparto de Oriente Medio y a Francia le corresponde lo que va a llamar Siria. Y Inglaterra se va a quedar con la parte de abajo, que sería Jordania e Irak, ¿vale? Vamos a ir para atrás para ver una cosita. Siria y Líbano, ¿no? Siria y el Líbano. Ya estaban en el Líbano antes de la Primera Guerra Mundial. Fijaos, volvemos al mapa de atrás. A Francia le dan el territorio que corresponde con lo que ahora es Siria y el norte de Irak, ¿lo veis? Mosul, Kirkuk. ¿Por qué le dan ese territorio? Porque tiene petróleo. Porque en la Primera Guerra Mundial el petróleo se convierte en el elemento central para garantizar el abastecimiento energético. Rusia, que durante la guerra se transforma en Unión Soviética, va a tener uno de los yacimientos más importantes de la época, que son los de Bakú, en Azerbaiyán. Sigue siendo unos yacimientos petrolíferos muy importantes. A Francia le dan el territorio de Kirkuk. Inglaterra se va a quedar con todo el sur de lo que ahora es Irak. Pero Inglaterra, yo no es que les tenga manía, es que no es digerible la política británica. Nos metemos mucho con la americana, pero es que lo que viene del siglo XIX de Inglaterra es terrible, ¿no? Porque después de haberse repartido todo Oriente Medio, fijaros la línea a donde tenía que haber ido la frontera de Siria, pero Inglaterra decidió que no. Y por eso decidió avanzar en el momento en el que se hace el armisticio. Había ocupado, aquí había 3 provincias, por así decirlo, Basora, Bagdad y Mosul, y Inglaterra decidió que Francia no se merecía ese territorio con yacimientos petrolíferos. Y entonces la frontera, en lugar de poder avanzar, fijaos cómo se recorta. En todo caso, coge aquí una zona de montaña, población kurda hoy, y coge toda esta otra parte de ahí, que era la que veíamos antes, ¿vale? Aparece una cosa muy extraña después de la Primera Guerra Mundial, y es que a los árabes se les ha prometido la independencia. A ver quién es el guapo que dice, no, pero no os vamos a dar la independencia, os vamos a colonizar. Eso no tiene un pase. Y entonces tienen que inventar una figura jurídica nueva que la van a llamar mandato. Se crea una ONU, la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, y a la Sociedad de Naciones le dicen, tienes que controlar el territorio de los mandatos. Y el mandato es una figura jurídica nueva que dice, una potencia occidental, Francia, se establece en Siria y tiene un mandato que es preparar a la población para la independencia. Inglaterra se establece en Irak, es un mandato, y el mandato que tiene Inglaterra es preparar a la población árabe para la independencia.
Cuando llegue la Segunda Guerra Mundial, 20 años después, tanto Siria como Irak se escapan, se van. Las potencias occidentales no son capaces de dominar en condiciones a Siria o a Irak y se proclaman las independencias, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos aquí en el momento en que se proclamen las independencias? Fijaros, va a haber un sentimiento nacionalista, son anticoloniales, son antioccidentales. Ese sentimiento nacionalista, de un modo u otro, va a fraguar en diversas propuestas, pero hay una que va a ser muy importante, que va a ser el Baas, el Partido del Renacimiento Árabe y Socialista, el partido donde estaba Saddam Hussein, el partido donde estaba Bashar el-Assad. El partido Baas lo que dice es: hay un único territorio árabe y lo que tenemos que hacer es unificar los estados árabes. La idea del Baas es crear un estado unificado. Bueno, la idea del Baas puede estar muy bien, pero en la práctica el Baas no unificó nada. Y lo que es peor, toma el poder en Irak, toma el poder en Siria y se escinden y en varias ocasiones están a punto de ir a la guerra, ¿vale? Entonces el nacionalismo, por así decirlo, no va a resolver, bueno, pues la problemática que genera construir un Estado en un territorio atrasado, dividido y donde todavía hay una influencia occidental importante. Habrá un movimiento islamista, inevitablemente. Hemos dicho que en todos estos países la utilización de los recursos propios, la ideología del Islam, va a ser uno de los elementos que se utilicen para combatir la presencia occidental. Y entonces, en esto del islamismo es algo complicado. Yo siempre intento hablar de islamismos en plural, porque seguro que os sonará, igual que había muchos partidos que se llamaban comunistas, pues con el tema de los islamismos también hay muchos matices y muchas propuestas. Seguro que habéis oído hablar de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes nacen en lo que es la zona de Egipto, tienen una organización que intenta ser parecida a la de un partido comunista, un frente sindical, pero hay más cosas, ¿vale? Hay un partido que nace en la zona de Palestina, el Partido de la Liberación Islámica, que aspira a construir un califato mundial. Y esos están en activo en Asia Central y tienen su sede en Londres. Hay muchas propuestas islamistas y las últimas que nos pueden sonar, y vamos a tener que hablar de ellas enseguida, serán las de Bin Laden, Al-Qaeda, hablar del ISIS, el Estado Islámico, porque tiene que ver con todos los últimos líos que conducen a la crisis que tenemos en la actualidad. Entonces, tenemos nacionalismo, no funciona, tenemos el islamismo, no va a funcionar, o por lo menos no va a funcionar hasta un periodo de tiempo muy reciente, ¿vale? Las propuestas islamistas, digamos que no resuelven la necesidad de cómo organizar la lucha para la construcción en condiciones de ese Estado que se quiere construir. Habrá alguna propuesta revolucionaria, en el sentido, por así decirlo, occidental. Habrá algún movimiento, en los años 50 hay un movimiento nacionalista árabe que va a evolucionar, eso es algo que aquí nos debe de sonar, desde el nacionalismo revolucionario hacia posiciones de una izquierda revolucionaria, marxista. Del movimiento nacionalista árabe se va a dar el salto al Frente Popular para la Liberación de Palestina, van a convertirse en un partido socialista en Yemen, con una ideología distinta, pero siempre con una definición socialista. Van a estar también en el Líbano, Partido de Acción Democrática, es decir, va a haber un movimiento revolucionario y va a confluir con un sector de la propia sociedad judía, el Mazpein, que era un partido que planteaba una revolución socialista para Oriente Medio que afectaría a la población judía y a la población árabe, con una propuesta laica y revolucionaria para la zona. Pero las propuestas revolucionarias tienen también un límite, igual que lo tuvo en Occidente. Fijaos, desde aproximadamente la década de los años 80 del pasado siglo, cada vez se habla menos de revolución socialista, cada vez se habla menos de organización política revolucionaria y empieza a hablarse de propuestas políticas que empiezan a estar teñidas de islamismo, ¿vale?
Yo suelo comentar que 1979 es un año especial. En 1979 se produjo un acontecimiento que llega hasta hoy, las consecuencias, que es la primera vez que estas propuestas islamistas se convierten en un movimiento político y toman el poder en un lugar, que es Irán. La revolución islámica de Irán viene de febrero del 79. De julio del 79 nos viene nuestra querida Nicaragua, querida y dolorosa por cómo evolucionaron finalmente las cosas, pero en el año 79 tuvimos una experiencia revolucionaria. Y fijaos, otro acontecimiento muy importante, diciembre de 1979, la Unión Soviética invade Afganistán, que se nos olvida muchas veces, que nos pasa desapercibido. Dentro del mundo chiita, dentro del mundo iraní, aquella revolución islámica que hubo en Irán fue una revolución donde el componente, por así decirlo, revolucionario, occidental, de ideología y de organización, estuvo presente, ¿vale? Lo que ocurre es que en mitad de lo que fue el proceso revolucionario llegó una oleada religiosa que se convirtió en una especie de ola que se llevó por delante todo. Y fijaos, un detalle, para poder relacionarlo con lo de Afganistán. En la lucha contra el Shah, había dos organizaciones muy importantes que llevaron adelante la lucha armada en contra del Shah, que eran los fedayines del pueblo, que eran de ideología revolucionaria, tal y como la entendemos, guevarista, marxista, revolucionaria, y había otro grupo que eran los mujahidín Halq, los mujahidines del pueblo, que intentaban desarrollar una propuesta en la que hubiera una síntesis entre el Islam y el marxismo. Aquello se frustra, aquello no va a ir mucho más allá, pero entre Irán y Afganistán hay un elemento de continuidad, y es que la cultura de Irán es una cultura que es dominante, o era dominante en Afganistán. La cultura persa, dari, era la cultura de prestigio en Afganistán. Y estos mujahidín Halq, que intentaban hacer una especie de marxismo y islamismo, habían dado el salto y estaban en Afganistán. Empezaban a desarrollarse, era muy poquita cosa, pero estaban ahí. ¿Contra quién van a tener que luchar? ¿Contra el marxismo de la Unión Soviética? ¿Qué viabilidad tenía la posibilidad de una propuesta revolucionaria que hablara de clases sociales, de socialismo, si la patria del socialismo me estaba invadiendo? Quiero decir con esto, tenemos una revolución islámica en Irán, eso va en contra de la ideología occidental o de las propuestas tal y como las concebimos desde Occidente. Tenemos que lo poco marxista que había va a resultar aplastado por la propia invasión de la Unión Soviética. Lo que queda al final es el Islam, porque si los nacionalismos no han funcionado, si los partidos comunistas no han sido capaces de dar una alternativa, fijaros porque la Unión Soviética dijo que los partidos comunistas tenían que colaborar con el Baas, ¿vale? Entonces, al final, en el momento en que llega, en los años 90, la crisis del socialismo, no queda nada, queda solamente el Islam. Y ahora, decía antes, es muy difícil oír hablar de revolución socialista, de participación popular, de organización política. Hoy oímos hablar de Islam, y de un islamismo que es un islamismo el de los hermanos musulmanes, o podemos oír hablar de las propuestas islamistas que vienen de la India, el movimiento de Obandi, o de cosas que nos son ajenas totalmente, pero en el mundo islámico es lo que ha quedado de todo esto, ¿vale? Todavía hay esperanza, ¿eh? O sea, ahora vamos a poder hablar de los kurdos y posiblemente de las pocas esperanzas que queden para la zona, pero lo que tenemos es, por así decirlo, un panorama desolador. En Siria, por centrarnos en donde estamos, la independencia sale de la Segunda Guerra Mundial. No va a funcionar el nacionalismo. Hay un sector militar que, diciendo que forma parte del partido Baas, toma el poder mediante un golpe de Estado. Hay muchos golpes de Estado en Siria, pero el último del año 69 es el que llega prácticamente hasta hoy. Durante todo ese tiempo no hubo nunca un sistema, por así decirlo, democrático que permitiera la participación popular, votar, elegir. Eso no lo hubo nunca. Lo que hubo fue una dictadura, ¿vale? Por lo tanto,
En el momento en el que cae el régimen, hay que mirar a ver qué es lo que puede quedar. Y vamos a volver otra vez a lo que decía hace un minuto, que es todo el tema de la dictadura. Cosas que pasan en el último periodo para llegar a lo actual. Fijaros, de la primavera árabe salen muy pocas cosas. Hay un intento de hacer un régimen democrático en Egipto, democrático, con predominio islamista, pero supuestamente democrático. Se había votado, hubo un golpe de estado militar y se acabó la experiencia. En otros países, como en Siria o como en Libia, donde no hay ninguna experiencia política de participación popular, cada vez que hay algún tipo de movilización, el resultado es que la movilización se convierte, digamos que se desliza rápidamente hacia la militarización del conflicto. En el año 2005, todavía no ha sido la primavera árabe, en el año 2005 había un gobernante nuevo en Siria que se llamaba Bashar al-Assad, que era el hijo del anterior dictador. Este hijo venía de Inglaterra, era una persona ilustrada, existía esperanza de que la llegada de esta persona iba a liberalizar el país y iba a permitir un juego político, por así decirlo, más abierto. Se organiza el movimiento social amplio. Movimiento social, como lo podemos entender, desde una perspectiva de participación de las mujeres. Aparecen algunas propuestas de carácter ecologista. Hay problemas porque también el cambio climático está afectando a esa zona. Y todo lo que son los movimientos sociales urbanos salen a la calle. ¿Qué hace el régimen de Bashar al-Assad? No abre espacio a la participación, lo reprime y les aplasta. Y el resultado es que todas aquellas propuestas laicas de participación popular, propuestas que, entre comillas, serían, por así decirlo, accesibles a nuestra ideología, a nuestra mentalidad, había un partido comunista, había movimientos sociales, todo eso es aplastado. Cuando llegue la revolución, la primavera árabe, a partir del 2009, no va a haber sectores laicos en Siria. ¿Por qué? Porque se los ha cargado Bashar al-Assad. Y entonces la militarización va a ser inmediata. Van a aparecer milicias, todas ellas milicias islámicas. Va a aparecer algo que viene de Afganistán, un sector vinculado a Al-Qaeda, a Bin Laden. Va a venir un sector que dice que los de Bin Laden son unos vulgares reformistas, que qué es eso de no tener territorio. No, lo que hay que hacer es un califato a pie de suelo. Tenemos que hacer un califato y tenemos que romper las fronteras que nos marcó Occidente y hacer una revolución islámica para el mundo sunita. Eso va a ser el ISIS, el Estado Islámico. Qatar, un país pequeño de la península arábiga, pero con muchos recursos, interviene y lo hace apoyando a los hermanos musulmanes. Arabia Saudí, con el planteamiento wahabita, que juega un papel muy importante en Afganistán, va a intervenir en la guerra civil de Siria. Y el vecino del norte, Turquía, también va a intervenir en la guerra civil de Siria. Recordemos que para la idea musulmana que predomina en Turquía, toda esta parte del norte de Siria debería de ser Turquía. Y Erdogan, en el poder desde el año 1999, también tiene una propuesta. Él empezó diciendo que era una democracia cristiana, pero al estilo islámico. Bueno, de aquella democracia cristiana musulmana no ha quedado nada, lo que tenemos es un sultán que aspira a perpetuarse en el poder, ¿vale? Y aspira también a recuperar un territorio que los tratados internacionales no le habían dado. Desde que empieza la guerra, 2009, hasta ahora, lo que ha habido en Siria ha sido 6 millones de personas que se han desplazado, con una crisis de refugiados que seguramente recordaréis cuando iban por todo Centro Europa, camino de Alemania. Se calcula que en estos momentos más del 90% de la población, se dice pronto, vive por debajo de los estándares que se utilizan para medir la pobreza. Ha habido un Estado literalmente arruinado y destrozado. Y esto ha permitido que durante este periodo de guerra
se hayan producido múltiples intervenciones. Y voy a intentar hacerlo muy rápido y acabamos aquí, ¿vale? Decía, Arabia Saudí intervino apoyando a los wahabitas, Qatar ha intervenido apoyando a los hermanos musulmanes, los de Al-Qaeda entraban desde Turquía, el Estado Islámico interviene aquí y hay que hacer la guerra contra el Estado Islámico. Al mismo tiempo que se da eso, hay una zona que es la zona de lo que ahora conocemos como Rojava, que es esta parte que decía antes que era una zona montañosa, donde se va a poner en práctica una propuesta de autoorganización que viene del movimiento kurdo, ¿vale? El movimiento kurdo, antes decíamos que el territorio de Kurdistán debería de haber sido una raya más, pero que se les había escapado, a ver si soy capaz, es que moví antes esto, se les había escapado. Ese movimiento kurdo se ha desarrollado de manera muy importante en Turquía. Fijaros, 1979 es el inicio de la lucha armada en Turquía. Antes he dicho la importancia del año 79. La lucha armada kurda empieza también en 1979. No han logrado acabar con ese movimiento nacional kurdo y la dirección política de ese movimiento, el PKK, en el año 1999 tiene, por así decirlo, una crisis muy seria con la detención de Abdullah Öcalan. Cuando se le lleva a juicio, Abdullah Öcalan plantea lo que el movimiento kurdo conoce como el nombre de cambio de paradigma. Si hasta el año 99 todo lo que podía representar el PKK era algo que nos podría recordar vagamente a lo que eran las guerrillas castristas latinoamericanas, entre el año 99, la detención, y el año 2005, elabora una propuesta política nueva, ¿vale?, para organizar ideológicamente su defensa. Eso no quita para que Turquía lo condene a muerte, luego conmutan la pena de muerte, lo meten en aislamiento, ha estado en aislamiento durante más de 20 años, pero aquella propuesta política nueva, que se va a llamar confederalismo democrático, va a tener un éxito electoral significativo en Turquía, aunque las autoridades turcas no reconocen al movimiento kurdo, no pueden impedir que participe electoralmente. Y desde el año 83, el HEP, el DHAP, el HADEP, ha habido sistemáticamente organizaciones kurdas que se han presentado y han ido aumentando de manera progresiva su presencia, sus resultados electorales y su presencia institucional. En la legislatura anterior, el HDP era la tercera fuerza parlamentaria en el Parlamento de Turquía. No está nada mal para ser una organización que refleja un movimiento no reconocido, ilegalizado, etc. Vale, pues más allá de lo que se practica en Turquía, la concreción del confederalismo democrático se va a poner en marcha en el norte de Siria, aprovechando todo lo que es la coyuntura de la guerra civil. Y esa propuesta es una propuesta que busca la participación de la sociedad, la autoorganización, se hace un llamamiento sistemático a la organización, a los jóvenes, a las mujeres, a los responsables de las diferentes minorías, poblaciones cristianas como los armenios, como los asirios que viven en esa zona, a la población kurda. Cuando la guerra contra el Estado Islámico permite avanzar, se hace un llamamiento a la población árabe para que participe también. Y hoy lo que tenemos en esa zona es una entidad autónoma que se le llama el territorio autoadministrado del noreste de Siria, ¿vale? Pues en ese noreste de Siria, el corazón de la propuesta es el confederalismo democrático que plantean los kurdos, con la participación de otros sectores de la sociedad. Y en diciembre se produce la caída vertiginosa del gobierno de Assad. Esto nos llevaría a hablar de geopolítica, pero yo creo que seguro que vais a plantear cosas, no me enrollo. O sea, Israel y su lucha en contra de Palestina, no lo he dicho, lo suelo decir siempre al comienzo, todo esto que estamos comentando, el epicentro de todo es lo que ocurre en Palestina, ¿vale? Y estos son un poco las ondas sísmicas de todos los procesos que hay en marcha en esta zona. La propuesta de Israel de que hay que acabar con Palestina, hay que acabar con Hamas, hay que acabar con Hezbollah, ¿vale?, hace que se extienda esa agresividad de Israel, y eso va a golpear seriamente a Siria. Eso va a explicar
que finalmente eso se venga abajo. Y aunque había una alianza entre Siria, Irán y Rusia que venía apoyando eso, en un momento determinado parece que alguien dice, esto no tiene mucho futuro. Y es Putin, es Rusia, quien recomienda a Bashar al-Assad en cuestión de horas salir de Siria y el régimen se desmorona. Y damos paso a donde estamos ahora. ¿Qué hay o qué puede haber en Siria? Bueno, pues ahí lo que hemos podido ver desde diciembre hasta ahora es, mi opinión, cualquier cosa que vaya a gobernar en Siria lo va a hacer con la autorización de Turquía. Nada de lo que ocurra en Siria se va a hacer en contra de Turquía. Esto quiere decir que quienes han llegado ahora, que es gente islamista, no hay otra cosa, esta gente, digamos que tiene el plácet de Erdogan, se presentan como gente moderada, no lo fueron durante los años de la guerra civil, tenían una vinculación con sectores de Al-Nusra, que es la sección siria, por así decirlo, de Al-Qaeda. Ahora se presentan como sector moderado, que llaman a la construcción o reconstrucción del país, se plantean que hay que hacer una constitución, y que es importante la participación de la población, la participación de las minorías. Bueno, está por ver cómo va a ser esa participación. En este proceso de autoorganización del movimiento kurdo, lo más importante posiblemente de lo que más hayamos oído hablar es de la participación de las mujeres. Fueron las mujeres kurdas quienes detuvieron el avance del ISIS en la batalla de Kobane. Sistemáticamente han sido ellas quienes han planteado cosas. Cuando el nuevo gobernante Al-Golani de Siria dice queremos hacer una constitución, las mujeres kurdas levantan la mano y dicen nosotras queremos participar como entidad, como sector, con intereses definidos, porque una constitución va a hablar de cosas que atañen a la vida de las mujeres, empezando por todo lo que tiene que ver con la regulación de las familias. Y eso no gusta. Cualquier cosa que venga de cualquier proyecto islamista, y es lo único que hay, va a chocar con una propuesta laica como la que plantea el movimiento kurdo para la participación de las mujeres. En un contexto de Oriente Medio donde solo hay Islam, la propuesta kurda sigue siendo una propuesta laica, y la participación y el protagonismo de las mujeres es una propuesta revolucionaria para el conjunto de Oriente Medio. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar la negociación entre el movimiento kurdo de Siria y las nuevas autoridades? Mi opinión es que hasta donde tolere Erdogan, hasta donde tolere Turquía. Fijaos, en condiciones normales Turquía, que siempre ha negado al movimiento kurdo, no debería de dar ni agua y debería de aplastar Rojava, ¿vale? De hecho, ese es un riesgo que está ahí. En cualquier momento puede darse una intervención turca y cargarse la experiencia de Rojava. Pero, casualmente, esto coincide con un intento, que está por ver hasta dónde puede llegar, con un intento de negociar en Turquía entre el gobierno de Erdogan y el PKK, que sería, por así decirlo, la cabeza ideológica de todo lo que es el movimiento kurdo. Se han dado unos primeros pasos que no sabemos muy bien hasta dónde van a llegar. O sea, no vale que Erdogan diga, bueno, vamos a dejar que hable Abdullah Öcalan, el dirigente del PKK, si sigue encarcelado, si sigue prácticamente en aislamiento. Ahora se le permite tener una visita cada semana de abogados y de gente del DEM, que sería el partido que representa a los kurdos en el Parlamento, pero si sigue sin libertad de movimientos, eso no puede ir muy lejos. Para hacer una comparación y acabo, yo acabo de llegar ahora de Colombia, ¿vale? Una de las reuniones que tuvimos en un hotel en pleno centro de Bogotá fue con un individuo que se presentaba como representante del ELN, una organización político-militar colombiana, que no reconoce al gobierno colombiano, que está enfrentada con el gobierno colombiano, pero que el gobierno le permite que hable y que haga tareas, por así decirlo, de intermediación política, bueno, pues para ver si hay condiciones y poder agrupar iniciativas que permitan avanzar
un proceso de negociación entre el gobierno de Petro y el ELN. Bueno, pues eso no se está dando en Turquía, por lo tanto, la credibilidad es una credibilidad escasa. Lo que plantea Abdullah Öcalan, podemos discutirlo, disolver el PKK, todo este tipo de cosas, estaría por ver qué viabilidad puede tener eso, ¿vale? Pero nos encontramos ahí, en este momento, en que la evolución de Siria, mi opinión, va a venir marcada por lo que ocurre en Turquía, y lo que ocurre en Turquía, que es un intento, con muy pocas ganas, pero hay un intento de negociar entre el gobierno turco y el movimiento kurdo. Lo que no puede ser es decir que queremos negociar y al mismo tiempo aplastar Rojava. Y entonces hay una cierta tolerancia, y de la combinación de todo eso vamos a ver qué es lo que resulta. Y espero no haberos aburrido ni vuelto locos con los mapas y todo este tipo de cosas.